Al tercer día, diga conmigo, al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinacas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aleluya. Y Jesús le dijo: llenad estas tinacas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Aleluya. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hemos adorado el nombre del Señor. Puede tomar su asiento. Sí, póngamelo por aquí. Aquí puede, sepan. Aleluya. Vea lo que está sucediendo. Dice la historia, aleluya. La historia reza que Jesús, aleluya, nace como un judío, hijo de un judío, aleluya, de una madre judía, temeroso del Señor y de la ley. Nace en un momento, aleluya, de sumamente religioso. El pueblo de Israel había perdido por 430 años. Dios no les había hablado. El pueblo de Israel por 430 años le llaman el río del silencio. Dios no se había comunicado con ellos. Dios, aleluya, ellos lo que tenían eran las costumbres. ¿Están aquí conmigo en esta mañana? Ellos lo que tenían eran las costumbres. La costumbre es que la ley rezaba los 10 mandamientos y 613 leyes orales que debían de mantener. Aunado a eso, aleluya, se levantan grupos religiosos como, aleluya, se levantan grupos religiosos como los fariseos, que tratando de preservar la ley, tratando de preservar el rito, aleluya, ellos hasta ese momento de lo que hacían era cumplir ciertos ritos. Se levantan, aleluya, y son celosos de esto. Pero también se levantan los escribas que vienen de orden sacerdotal para recordarle todo el tiempo al pueblo que la ley debía de cumplirse a cabalidad, aunque hace 400 años el Dios que había establecido la ley no se revelaba, no les hablaba. En ese momento, aleluya, rompe el silencio Dios, cumpliendo la profecía con un hombre llamado Juan el Bautista, diciendo, aleluya, voz del que clama al desierto, preparará el camino para el que ha de venir. Y la profecía se cumple. Aparece un hombre llamado Juan el Bautista, aleluya, y detrás de Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista dijo, aleluya, él dijo: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás mío, el cual no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que Jesús aparezca, aleluya, yo siento una gloria tremenda acá. Que Jesús aparezca en la escena era el sinónimo, era la marca, la señal de decir: este es el tiempo donde el Espíritu Santo de Dios vendrá y los bautizará y les dará el fuego de su presencia. No puede existir una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo si Jesús no es la base fundamental de la iglesia. No puede existir una iglesia llena de la gloria de Dios si, aleluya, si Jesús no es el maestro por excelencia. Él es la base, Él es la piedra, aleluya, Él es el fundamento, Él es el alfa
alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús, iglesia, aparece en toda la Biblia. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir, pastor? En Génesis, Él es el verbo creando. En Éxodo, Él es la nube de gloria de día y la columna de fuego de noche. En Levíticos es el sacerdote principal. En Números es el cordón de grana. En Deuteronomios Él es la ley. En Josué es el ángel con la espada desenvainada. En Josué es el que juzga a su pueblo. En Ruth es el que visita los campos y trae bendición. En primero y segundo de Samuel, Él es el que la lámpara que arde y no se apaga, el que le llama por voz profética a Samuel. En primera y segunda de Reyes, Él es el rey y sacerdote esperado. En primera y segunda de Crónicas, Él es el recordatorio de lo que el pueblo ha de hacer. En Esdras, Él es el púlpito. En Nehemías es la restauración. En Job es el que habla desde el torbellino. Y en Salmos es el cantar de los cantares. Aleluya. Él está en la palabra. Oh, cuando Jesús aparece, Jesús está con sus discípulos. Algo se avecina poderoso. Toca el que está al lado suyo y dígale: se oye que algo se avecina. Vamos, dile, se avecina algo. Aleluya. Algo se estaba moviendo en la atmósfera. Y a Jesús lo llevan a una boda. Ay, qué lindo que somos de iglesia de Dios, ¿verdad? Porque voy a tocar un tema doctrinal de iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene 4 sacramentos. ¿Qué son sacramentos? Cosas que consideramos que son de alta estima, aleluya, de santificación. El bautismo, la santa cena, el lavatorio de pies y el matrimonio. Son los 4 sacramentos que la iglesia de Dios establece como tales. Eso le iba a hablar de doctrina. Aleluya. Y entonces, aleluya, Jesús está en algo que representa un pacto, aleluya, entre Dios y los hombres. Sigo paro. ¿Cómo, pastor? Aleluya, está en una boda. La boda es un pacto, es un compromiso. Aleluya, entre 2 personas, y un pacto entre Dios y ellos, que Él va a estar ahí en medio de ellos. Jesús no está por casualidad aquí. Aleluya, Juan no escribe por casualidad de esto. Jesús está en algo que va, aleluya, que va a traer compromiso. Voy a decir algo que después usted pregunta a su pastor. Ahí le dejo el bochinche hecho. Un pacto es algo que es irrompible, invariable, inquebrantable. Lo que usted dijo debe de cumplirse a cabalidad con el pie de la letra. El hombre es, aleluya, cambia la versión. El hombre no cumple muchas veces el pacto, las promesas o lo que dice, y el hombre tiende a mentir. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Por ende, el que no miente ni varía es Dios. El hombre no puede pactar con Dios porque el pacto es algo demasiado fuerte. El que sí puede pactar con el hombre es Dios. ¿Entendió? ¿Sigo paro? Cuando Jesús está en las bodas de Canaán de Galilea, Él representa a Dios. Aleluya. Y Él está ahí. Y alguien diría: pastor, Jesús se la está pasando bien. ¿Quién no se la pasa bien en un matrimonio? Aleluya, solo la suegra. Entonces, aleluya. Entonces, ¿quién no se la pasa bien en un matrimonio? Jesús. Pero de pronto se acaba el vino. Diga conmigo: se acabó el vino. Aleluya. El vino no era poquito, tenía que ser mucho vino. Aleluya. Y la tradición reza que para que la gente dijera que usted tenía plata, daban el mejor vino al principio y después le daban, aleluya, cualquier, aleluya, vino que tuvieran ahí de por medio. El vino bueno no es un vino Weiss, aleluya, ni un vino que no tuviera, aleluya. El vino más caro es aquel que tiene más años de fermentación. Ese es el vino bueno. ¿Puedo seguir? ¿Sigo paro?
Ese es el vino más caro. Los vinos más caros son los que tienen 50, 100, 60 años, aleluya, de guardados. Cuando Jesús, aleluya, Jesús le dicen, se acabó, aleluya, se acabó el vino. Alguien que toma vino, aleluya, es alguien que toma vino, que está embriagado, aleluya, con esto. Es alguien que tenía que estar alegre, tenía que estar contento. Pero se acabó aleluya, se acabó el vino, se acabó la alegría, se acabó la fiesta, se echó a perder el asunto. Y le dicen a Jesús, Jesús, se acabó el vino. Y Jesús dice, aleluya, agarren las vasijas del acto de la purificación. No dijo agarren las barricas donde tenían el vino, no, agarren las vasijas de los actos de la purificación. ¿Para qué? ¿A qué hacía referencia? ¿Puedo bajarme, pastor, así? No me veo tan gordo de cerca. Gracias, aleluya. Oiga esto, ¿a qué hacía referencia el acto de la purificación? Que el judío tenía que agarrar, habían vasijas grandes, aleluya. Tenía que agarrar la vasija y antes de entrar o hacer algo, tenía que agarrar y lavársela con la mano derecha, la mano izquierda, y luego la otra mano. Tenían que lavarse la cara. Eso era la purificación para ellos. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dijeron, aleluya, tus discípulos comen sin lavarse las manos? Jesús manda a buscar, porque parece que la fiesta es tan grande que las vasijas están vacías. Está aquí, las vasijas están vacías. Él manda a buscar, le dice a los servidores, agarren las vasijas, busquen agua y le echan a las vasijas de la purificación. ¿Sabe qué eran las vasijas de la purificación? Las vasijas de la purificación representan, aleluya, los ritos y las cosas, aleluya, religiosas que tenía que hacer el pueblo de Israel. La tradición, las vasijas representaban la tradición. Diga conmigo, tradición. Las vasijas representaban la tradición. Jesús les está diciendo, agarren su tradición, aleluya, agarren su tradición, llénenla de agua, pero esta vez no será para que ustedes sigan viviendo en un tradicionalismo. Esta vez será para que el vino que representa el Espíritu de Dios llene la tradición de ustedes. Ay, 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 yo creo que usted no me entendió. Alguien tiene que entenderme en esta mañana. Jesús les está diciendo, el problema que ustedes han tenido es que han vivido un cristianismo, en nuestras palabras, lleno de tradiciones. Pero Dios no quiere gente tradicionalista. Dios quiere una iglesia llena de su presencia, que tenga gozo, que tenga libertad, que tenga plenitud. Alguien tiene que entenderme, y a su nombre. ¡Wow! El vino, ahora nadie echa vino nuevo en odres viejos. Dígale que está al lado suyo, es tiempo de que te abras. Porque la tradición termina matando. Somos cristianos de domingo, aleluya, pero no vivo nada. Somos cristianos de domingo, pero no recibo milagros. Somos cristianos de domingo, pero no sucede nada. Y Jesús les está diciendo, lo que ustedes usaron como tradición, que fue muerto, que sirvió para señalar a otros, que sirvió para criticar a otros, aleluya, ahora yo lo voy a usar para traer mi espíritu. Y mi espíritu va a cambiar lo que para ustedes parece normal, en plenitud, en gozo, de forma que cuando ustedes prueben de este vino, aleluya, van a decir, nunca más, nunca antes había probado algo tan bueno. El apóstol Pablo dice, no se embriaguen con el vino, sino sean llenos del Espíritu de Dios. Sean llenos del Espíritu de Dios. Dígale que está al lado suyo, el pastor la tiene contra usted. Lo buscó en Facebook. Aleluya. Hay gente tan amargada en la vida que no disfrutan lo que tienen. Hay gente tan amargada en la vida, aleluya, que no disfrutan el culto. Aleluya. Y viven llenos de religiosidad. Viven llenos, aleluya, de conceptos, aleluya. Y Dios dice, yo no quiero gente llena de religiosidad. Quiero gente que tenga una relación conmigo. Yo estoy casado con mi esposa
Y en algunas ocasiones mi esposa no me ha podido acompañar a las misiones o a las giras que hacemos. Pero que ella no esté no quiere decir que yo tenga permiso para, aleluya, ver a otra muchacha. ¿Me estoy explicando en esto? Porque la relación que tengo es porque le amo. ¿Está aquí? Y como le amo, yo le respeto, aleluya, y le honro aunque ella no esté. Aleluya. Como yo, aleluya, no soy cristiano por un concepto, por religión, sino porque amo a Dios. Yo lo respeto y honro la relación que tengo con Dios. De forma que yo vivo una relación con Dios, que soy cristiano en la iglesia, soy cristiano en mi casa y soy cristiano en mi trabajo. Aleluya. No soy. Pero ahora, pastor, ¿qué significa ser cristiano? Que anda escuchando música cristiana todo el día. No. El ministerio de Jesús no se basó en hacer milagros solamente. El ministerio de Jesús no se basó en enseñar la Torah o la palabra solamente. El ministerio de Jesús se basó en que Él quería demostrarle a los discípulos a cómo traer el reino. Se fueron. Y Él hace una oración poderosa en Mateo capítulo 6. Él dice: Padre nuestro. Nunca antes, siervos y siervas, Jesús o Dios se había dado a conocer como Padre. Él se dio a conocer como el Yo Soy, como el Gibor, como el Rafá, como el Chamaín, como el Emanuel. Pero era la primera vez que Dios o Jesús decía: aleluya, Dios quiere demostrarse a ustedes como el Padre que Él quiere ser para ustedes. Cuando yo sé quién es Dios, ¿está listo para lo que le voy a decir? Aleluya. Alguien me dice: dígalo, pastor. Cuando yo sé quién es Dios, aleluya, cuando tengo identidad quién es Dios para mi vida, entonces sé quién soy yo para Dios. Si Dios es mi Padre, entonces quiere decir que yo soy hijo de Dios. Jesús lo primero que les está diciendo a ellos es: díganle, conózcanles como un padre, porque cuando ustedes lo conozcan como un padre, van a tener una identidad, y la identidad de Dios es traer el reino de Dios a nuestras vidas. Wow. De forma que la Biblia dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Aleluya. La palabra dice que somos vencedores. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es un ritual. Si hago esto, pasa esto. Voy a volar un machetazo en esta mañana. ¿Sabe que nos hemos vuelto tan religiosos que decimos: yo voy a ayunar para que Dios haga algo? ¿Sigo paro? Dios no es sobornable. Dios no necesita que usted y yo ayunemos. Los que necesitamos ayunar somos usted y yo. Dios no es sobornable. A Dios no se le compra, porque si a Dios se le comprara, Él no pudiera ser Dios, porque su voluntad es soberana. Aleluya. Los que necesitamos hacer algo somos nosotros. Ya Él es Dios. Los que, aleluya, la religión nos ha encerrado. Los pensamientos redondos nos han encerrado de que lo que ya tenemos es suficiente. Ya tenemos una iglesia con cerámica, cielo raso, aleluya, y está bonita, pastor, ¿para qué construir otra? Esos son pensamientos cerrados. Aleluya. Ya somos lo que somos, pastor. Esos son pensamientos cerrados. Pero cuando alguien tiene la visión del reino de Dios, entiende que en esos pensamientos cerrados el agua normal puede convertirse en vino. No, yo creo que usted no me entendió. El agua normal puede convertirse en vino. Hay algo que me llama la atención.
Ahí está mi hijo Josafat haciendo, aleluya. Siga, papá. Hay algo que me llama la atención. Me llama la atención que Jesús podía hacer que las vasijas se llenaran de agua, pero agarró a los sirvientes que antes habían llenado la vasija para que la gente se lavara, aleluya, y le dijo: vayan y llenen las vasijas de agua, porque Dios no patrocina gente vaga. Dios no llama a gente desocupada. Dios llama a gente muy ocupada, con un corazón dispuesto para servirle a Él. Aleluya. Oiga, si lo va a alabar, alábelo, aleluya, alábelo. Oiga, le dice a la gente: agarren las vasijas, échesela al hombro, aleluya, y tráiganla y la vuelven a poner. Porque Él no llenó las vasijas, porque para que los milagros de Dios pasen, tiene que haber gente con un espíritu de servicio. Tiene que haber gente con un espíritu de decisión de servir a Dios. Yo no entiendo qué es lo que va a pasar. No entiendo qué es lo que Jesús quiere hacer, porque ya la gente se lavó la cara. Pero mientras Él haga un milagro, yo voy a obedecer. Voy a traer la vasija, la voy a llenar de agua. Lo que tenga que suceder ahí va a ser responsabilidad de Él. Ya yo serví con lo que tengo que hacer. ¿Sabe qué significa? Que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Oh, pero ¿sabe qué me llama más la atención? Que el libro de Reyes dice que un profeta le dijo a los, aleluya, al pueblo: traigan ustedes el agua. Pero esta vez no fue una vasija, fue en un altar llamado el Monte Carmelo. Traigan ustedes el agua, llenen las zanjas, aleluya, porque el agua tipifica la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero el vino tipifica el Espíritu de Dios, trayendo el gozo, la alegría y la revelación de su presencia. No basta con que usted tenga agua nada más. Necesitamos que el agua se convierta en vino en la iglesia. Una iglesia que tiene el vino del Espíritu Santo tiene revelación. Una iglesia que tiene el vino del Espíritu Santo habla en lenguas. Una iglesia que tiene el vino del Espíritu Santo no hay que empujarla mucho. Ellos saben que si vinimos a adorar es que vamos a hacer que su gloria descienda, su poder se mueva. Si alguien tiene que entenderme. Pero ¿dónde empieza? En el espíritu de servicio. Tu vida tiene que ser tan apasionada por servir. Si tú no sirves para servir, nunca vas a servir absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque el secreto de David no fue ser rey. El secreto de David fue tocar en el campo como si ya estuviera sentado en el palacio. Se lo vuelvo a decir, alguien me diga, dígame, lo vuelvo a decir, pastor. Aleluya, el secreto de David no fue, aleluya, tocar en el palacio. El secreto de David fue tocar en el campo mientras fue pastor de ovejas, como si ya estuviera en el palacio. Si vas a hacer algo, hazlo como si ya estuvieras en el palacio. Tiene que haber determinación. Si no hay ay, qué bendición. Le acepto el cambio. Aleluya. Con la determinación, el Espíritu de Dios no desciende sobre gente, aleluya, falta de carácter. Tiene que haber determinación y carácter. Gracias, hermana, aleluya.
Carácter es la capacidad de mantenerse firme cuando otros no quieren mantenerse firme. Josué le dijo al pueblo de Israel: ustedes servirán a la tierra de los amorreos, de los fereceos y de todos los feos, pero yo y mi casa, aunque ustedes no quieran servirle a Dios, yo y mi casa vamos a servirle a Dios. Aunque ustedes no quieran verle, yo y mi casa vamos a servirle al que nos llamó. Alguien puede creerlo en esta mañana y decir: yo me voy a mantener firme, yo voy a sostener, yo voy a creerle a Él. Yo pastoreé una iglesia que nadie quería. El primer día que yo llegué me dijo un líder: aquí se llama casa de oración, pero aquí a nadie le gusta orar. No espere que nadie venga, pastor. Aquí vienen 5 personas y estamos llenos. Ese día le dije a mi esposa: vamos a hacer culto. Fui y me senté en la primera silla. Mi esposa se paró en el piano y le digo: el culto va a empezar a las 7 de la noche. A las 6:50 no había llegado nadie. Yo estaba asustado, hermano, pero yo decía: el culto no lo hace la cantidad de gente, lo hace la calidad de la adoración que venimos a entregarle a Dios. Aleluya. Y entonces de un pronto a otro me dice mi esposa: mira, ya viene alguien. Y vuelvo a ver, hermano, y venían 2 señores. Aleluya, hermanos. Y al rato llegó otra buceta. Y ese día habían 15 personas y la gente entendía que había una multitud. Yo le dije a Dios: gracias, porque no empezamos con 5. Ahora queremos tener 20, ahora queremos tener 50, ahora queremos tener 100. Hemos llegado en los cultos principales a tener la iglesia tan llena que no tenemos dónde sentar. ¿Sabe por qué? Porque hemos sostenido, diciendo: si tú nos llamaste, convertirás las aguas en vino y traerás el mejor tiempo. Alguien que está ebrio no es consciente de su realidad, ¿verdad que sí? Él anda, aleluya, ahí en una cosa rara, como viendo voces y escuchando colores. Anda bien, como viendo voces y escuchando colores. Cuando alguien está lleno, ebrio del Espíritu Santo, no es consciente de la realidad. Guay. ¿Cómo, pastor? Porque la realidad dice que la economía está por el suelo. La realidad dice que ser cristiano es difícil. La realidad dice, aleluya, que ver milagros es imposible. La realidad dice que nada va a suceder. Pero cuando alguien está ebrio del Espíritu, no es consciente de la realidad. Y él dice: lo que para el hombre es posible, para Dios es posible. Aleluya. Yo creo en los milagros, yo creo en las sanidades, yo creo que lo que Dios dijo lo va a hacer en casa de misericordia. Cierro. Se necesitan 2 cosas importantes. Una vasija, diga conmigo, una vasija. Un servidor que traiga agua. Yo me pregunto: ¿eres vasija donde Dios pueda depositar su gloria? Porque ya no tenemos este tesoro, aleluya, porque tenemos este tesoro en barro, en vasos de barro. Y hay 2 tipos de vasija. Quiero cerrar aquí. Hay 2 tipos de vasija. Está la vasija, aleluya, está la vasija de honra y la vasija de deshonra. Sigo, paro. La vasija de honra, de deshonra, era la vasija que se usaba para usos comunes. Servía de muchas cosas, pero sobre todo se hacían para hacer, aleluya, las vasenillas de su tiempo. Para eso servía aleluya, la vasija de deshonra. ¿Qué era? Era barro con zacate, moldeado por un alfarero, aleluya, pasado por el fuego. Se acabó. Diga conmigo: barro, zacate y un alfarero. La vasija de honra era una vasija bonita, linda.
se usaba para comer, para servir. Se tenía en alta estima la vasija de honra. Pero tenía algo curioso. El alfarero usaba barro, zacate, pero se iba a los humedales y dejaba que las sanguijuelas se le pegaran y se llenaran de sangre. Entonces el alfarero agarraba las sanguijuelas llenas de sangre y las molía para sacarle la sangre y revolvía el barro con sangre. Esto es muy poderoso, yo necesito que vaya conmigo. Aleluya. Molía y revolvía el barro con sangre. Ahora la vasija de honra era barro, zacate, sangre, un alfarero y un horno. Y eso eran las vasijas de honra. O alguien sin Cristo es simplemente barro, zacate y las manos de Dios que lo formó. Pero alguien que tiene a Cristo es barro, zacate y la sangre del Cordero corriendo por su vida. No, yo creo que alguien tiene que hacerle fiesta a Dios. Aleluya. Y es en las vasijas de honra donde Dios quiere depositar su gloria. No, yo creo que quiero que me entienda. Es en las vasijas de honra que Dios quiere depositar su gloria. Alguien se pone de pie en esta mañana. Alguien se pone de pie en esta mañana. Aleluya. Primero tienen que haber servidores. Dígale que está al lado suyo: yo soy un servidor. Dígale que está al lado suyo: yo soy un servidor. ¿Qué tenían que traer los servidores? Agua. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mira lo que voy a hacer en esta mañana. Hay una gloria que se está manifestando desde que iniciamos en este lugar. Y yo voy a llamar al altar a aquellos que saben que Dios está moviendo las aguas y las está convirtiendo en vino. Aleluya.